Bienvenidos nuevamente a este espacio de reconstrucción en el potente ecosistema de la Universidad de Guadalajara, en el marco de la emergencia global y en el marco de los cambios a los que nos hemos visto obligados como humanidad. Ahora, me parece que en este año ya se trata como de cambiar el ánimo, se trata de tomar las riendas de esos cambios, de discutir y de pensar cómo evitamos transformaciones destructoras, cómo vivimos las metamorfosis inevitables y cómo aprovechamos, ojo, la sacudida del tablero que provocó el coronavirus para regresar a jugar, pero en un mejor juego, en mejores condiciones. La llegada de la vacuna ha dado lugar a perspectivas optimistas, muy optimistas, que señalan que ya en el verano del 2021, o sea, imagínense, ya en un par de meses, ya algunos países se van a acercar a esto que llaman la inmunidad de rebaño y entonces vamos a estar en otro mundo, pero al mismo tiempo hay otras voces que dicen que en muchas zonas del mundo esto se va a acabar hasta 2024. Y México, ahí como a la mitad del camino, que si a finales de este año, que si más bien hasta mediados de 2022, pero al final de cuentas no se trata nada más de cuándo, qué país termina esta emergencia, porque el problema no es nacional, es global. Y hay que preguntarse si la inmunidad será suficiente cuando llegue y si además tenemos que pensar en otros temas que también fueron transformados. Frente a esta incertidumbre, frente a tantas preguntas, este programa busca aportar, por un lado, respuestas que expliquen por qué estamos así, la persistencia de la pandemia y por el otro lado, ideas y recomendaciones basadas en la ciencia para influir en esta nueva situación y controlarla, que no nos controle a nosotros. Con este propósito invitamos hoy a 3 expertos que qué bárbaro estoy impresionada, honrada, feliz de que estén hoy. Son 3 expertos de distintos campos del conocimiento que van a dialogar con nosotros en un panel de superlujo. Tendremos con nosotros a Julio Frenk, a Mauricio Santillana y a Francisco Muñoz, 3 doctores expertos en donde los hay. El más chimuelo, más que rieles, ya les iré contando de cada uno. Son científicos multipremiados por sus investigaciones, pero no solo eso, todos tienen responsabilidades importantes, no solamente están en su cubículo, todos tienen responsabilidades importantes en el campo de la generación de conocimiento, de la transmisión de este conocimiento y de la aplicación de este en materia de salud. No es poca cosa, ¿eh? Por eso, para celebrar este panel de lujo y para celebrar el regreso de estas discusiones con un objetivo renovado, tengo el gusto de darle la palabra al hombre que hoy dirige pues, la fuerza y los esfuerzos de la Universidad de Guadalajara para enfrentar este presente y para pensar en esta reconstrucción mejorada. Rector Ricardo Villanueva, adelante, qué gusto tenerlo hoy con nosotros. Muchísimas gracias por, como siempre, dirigir estos webinars que iniciamos hace ya casi un año que empezó este encierro. La Universidad de Guadalajara tenía 2 opciones el 13 de marzo del año pasado: cerrarse y ponernos a dar clases en línea, o cerrarnos pero estar más abiertos que nunca. Y bueno, estos webinars que estamos haciendo hoy, iniciamos esta segunda etapa, es parte de cómo esta paradoja que nos ha traído esta pandemia, de cómo una universidad se cierra y cerramos todos nuestros auditorios, pero hemos tenido conferencias con más de 10,000, 15,000 asistentes simultáneos. Ningún auditorio de la universidad tiene esa capacidad. Por lo tanto, bueno, pues hay cosas positivas que aprender también de esta tragedia que está viviendo la humanidad. Y bueno, pues estos webinars es una de esas cosas que deben de llegar para quedarse. Yo quiero agradecer enormemente al doctor Julio Frenk, con quien tuvimos una cena antes de que llegara el virus a México, y una cena que a mí como rector de la universidad me sirvió muchísimo para entender lo que se debía o no se debía hacer en una pandemia. Y me acuerdo que el doctor Frenk decía, la mitad a lo mejor es un virus y la otra mitad es la comunicación que hagan los gobiernos de cómo enfrentar ese virus. Y bueno, pues en México hemos visto ambas cosas, lamentablemente, con muchísimas altibajos durante todo este año. Entonces, agradecerle también al doctor Mauricio Santillana, director del Machine Intelligence Lab de la Universidad de Harvard. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Y a Paco Muñoz, que, bueno, su equipo como rector de Ciencias de la Salud ha sido clave para enfrentar la pandemia. Nada más los investigadores de ese campus han hecho más de 100,000 pruebas de PCR para todos los habitantes de Jalisco, abrieron su campus para recibir a todos los jaliscienses, han diseñado proyecciones matemáticas para que el gobierno pueda tomar decisiones, para que el gobierno de Jalisco,
muchas decisiones aún en contra de las decisiones del gobierno federal que Jalisco ha logrado tomar gracias a que también ha escuchado a sus investigadores y a la comunidad que dirige el doctor Francisco Muñoz, y agradecemos que, bueno, en Jalisco se han tomado decisiones en bases científicas, no en cuestiones mágico-religiosas, y eso ha ayudado mucho a enfrentar una pandemia muy distinta como se ha hecho en el país. Y bueno, no quiero desaprovechar para mencionar el gran trabajo que hemos hecho con la Oficina de la Representación de México y Centroamérica de la Universidad de Miami, por esas gestiones que hemos empezado, teniendo un gran embajador como es el doctor Frank, como rector de la Universidad de Miami, nos ha permitido con esta oficina de enlace hacer convenios donde, por ejemplo, ya ahorita tenemos prácticas médicas a distancia en el que estudiantes de la Universidad de Guadalajara están participando en intervenciones y en ensayos clínicos de punta realizadas en la Universidad de Miami. Entonces quiero agradecer al doctor Julio Frank y a todo el equipo esta posibilidad de que estudiantes de la Universidad de Guadalajara también en esta pandemia hoy son y están tomando prácticas en la Universidad de Miami. Otra de las cosas positivas que esta tragedia y con un espíritu resiliente pues debemos de enfrentar. La Universidad de Guadalajara hemos tomado una decisión. Nunca vamos a volver a ser como antes. Queremos ser mejores después de esta pandemia. ¿Cuándo va a terminar esa pandemia? Pues gran pregunta que mejor le dejo a nuestros panelistas, porque siendo pesimistas, como dijo Ibabel, nos vemos en el 2024. Siendo optimistas, los esperamos en el verano. Al ritmo que vayamos en México, el escenario no es el más prominente para nosotros, pero bueno, para eso hicimos estos webinars. ¿Qué sigue después? Y bueno, pues esperemos muy pronto recuperar la convivencia, recuperar los abrazos, recuperar el reencontrarnos, la presencialidad y la empatía que se desarrolla en esta pandemia. Esperemos que sea para bien de la humanidad a pesar de esta tragedia. Gracias a todos, sean muy bienvenidos. Gracias, rector. Siempre es un gusto escucharlo. Yo me quedo con lo del espíritu resiliente sin ninguna duda. Eso es lo que necesitamos. Y me gusta la idea de que ya estamos pensando en cómo vamos a salir, aunque en realidad todavía estamos en medio y tenemos que enfrentar todavía hoy el presente. Lo que dice el rector, pues a lo mejor todavía vamos a tener que esperar un largo tiempo. Bueno, ahora les presento a otro, a otro célebre investigador. Ustedes ya lo conocen muy bien, me parece hasta ya una paradoja presentarles a alguien tan célebre, el doctor Julio Frank. Él es actual rector de la Universidad de Miami y es, pues yo me atrevería a decirle ya como un pensador, o sea, ya la palabra grandota, un intelectual que ha sabido combinar la medicina, la filosofía, las políticas públicas y la historia para tratar la salud desde una perspectiva integral. Doctor Frank, bienvenido a este espacio. Le damos la palabra para hacer el primer planteamiento, para responder a la pregunta que nos hacemos todos y que ha puesto otra vez sobre la mesa el rector Villanueva. Todos nos la hacemos cuando hablamos con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros colegas. Cada llamada es, ¿cuándo se va a terminar esto? ¿Cuándo y cómo? ¿Estamos en la peor fase o estamos en la fase de salida? ¿En qué condiciones saldremos? Pequeñas preguntas, doctor Frank. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ibabel, y muchas gracias al rector Villanueva por esta invitación y por sus muy amables palabras. Y desde luego un agradecimiento muy profundo al licenciado Raúl Padilla, verdaderamente un gran mexicano y jalisciense, fundador de instituciones, promotor de la cultura y de la cooperación internacional. Yo guardo entre las mayores distinciones de mi vida el haber recibido el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Guadalajara, de manera que me siento plenamente miembro de este claustro académico, y para mí siempre es una enorme oportunidad el participar en cualquier evento. El rector Villanueva me hacía recordar que la última vez que tuve el honor de estar presente en Guadalajara fue el 3 de marzo, cuando nuevamente una gran distinción que mucho le agradezco a él y al licenciado Padilla, de dictar la cátedra Julio Cortázar, y justo estábamos a los principios de esta pandemia. Yo creo que nadie se imaginaba en esa conversación lo complejo, lo extenso y lo profundo de esta pandemia. Yo sí creo que este va a ser uno de esos eventos que marcan la historia de la humanidad. Va a haber un antes y un después. Muchos de los cambios que la pandemia
que van a seguir y que van a perdurar, no fueron en sí iniciados por la pandemia, pero ciertamente fueron acelerados de manera dramática por la pandemia. Yo celebro que el enfoque de este seminario virtual, porque tenemos que estar pensando en el futuro. Ahora, el futuro no sucede, el futuro se construye. El futuro es totalmente contingente en las decisiones y acciones que tomemos hoy. De manera que no estamos en una posición de especular sobre qué va a venir. Estamos en una posición de plantearnos cuál es ese futuro deseado y actuar hoy para alcanzarlo. Porque no nada más nos va a pasar, lo vamos a hacer pasar dependiendo de lo que hagamos ahora. Y en ese sentido, sí creo que el gran reto se habla mucho de una nueva normalidad. Lo que necesitamos es pensar en una mejor normalidad. Le debemos a todas las víctimas de esta tragedia, a los que han perdido su vida, a los que han sobrevivido la enfermedad y van a tener secuelas quizás por mucho tiempo, a todos los que han perdido su empleo, a toda la gente que ha sufrido tanto, les debemos aprender las lecciones y asegurar que cuando ese futuro llegue en función de lo que hagamos ahora, sea un mejor mundo que el que estaba antes. No nada más trata de regresar a lo de antes, se trata de hacer algo bueno. Y en ese sentido sí conviene ver que la característica única de este momento, en primer lugar, cada vez que hay una pandemia, por definición hay incertidumbre, porque es la primera vez que los humanos nos estamos enfrentando a ese virus en particular. Y si bien ya ha pasado más de un año, seguimos aprendiendo, siguen habiendo desarrollos nuevos. Ahora más recientemente las variantes que sabíamos iban a ocurrir, porque eso es parte de la dinámica y la adaptación del virus al huésped humano. Hay mutaciones y conforme más casos hay, más mutaciones hay, y algunas de ellas pueden darnos sorpresas desagradables, como las variantes nuevas más contagiosas. Va a seguir habiendo incertidumbre. Entonces, la otra obligación al pensar en el futuro es imaginarnos hoy todos los posibles escenarios y crear planes de contingencia para estar listo para esos diversos escenarios. Lo que yo veo es, en primer lugar, tener conciencia de que estamos hablando de una confluencia de crisis, una confluencia de 3 crisis. Hay una crisis de salud pública, que es la pandemia misma. Esta ha generado una crisis económica nuevamente sin precedente en un siglo. Y hay acompañando a esto una crisis social muy profunda, porque la pandemia ha revelado de manera dramática desigualdades sociales y fragilidades en la estructura institucional de los distintos regímenes políticos alrededor del mundo. Son 3 crisis que están interactuando. Yo tengo confianza total que vamos a salir de la primera crisis. Y parte de lo que vamos a platicar ahora es cuándo podemos esperar eso. Pero vamos a llegar un día en que la pandemia será derrotada y va a ser gracias a la ciencia y gracias también a la conducta de la gente y a la guía, y es ahí donde tenemos más variación, al liderazgo que han ejercido los dirigentes políticos en distintos países. Ahí hay mucha variación. En los países que lo mejor lo han hecho, ese liderazgo ha sido muy eficaz. En los países que les ha ido peor, entre ellos México, ese liderazgo no ha sido eficaz. Pero vamos a salir de la primera crisis y la ciencia va a guiarnos a través de desarrollos como la vacuna. La crisis económica va a seguir un poco más y de hecho en México ya veníamos de una posición de debilidad porque la economía había dejado de crecer en 2019. Entonces la pandemia vino a agregarse a ese contexto. Va a tardarse más y sí va a ser muy sensible, ahí sí. Ahí no hay vacunas contra la recesión. Ahí necesitamos políticas públicas robustas, pero también la vamos a superar. Me atemoriza más la crisis social y política. Si no tomamos acciones ahora, lo que puede resultar es un tejido social profundamente fracturado, porque la pandemia no le ha afectado a todo el mundo igual y ha puesto de manifiesto desigualdades estructurales que tenemos que enfrentar. Y segundo, porque hemos visto también alrededor del mundo 2 conductas diferentes en la dimensión política.
en algunas, como es el caso de Estados Unidos, una resistencia de las instituciones democráticas. Y creo que es el consenso, que el resultado de la elección donde fue derrotado el expresidente Trump fue directamente una consecuencia de esa crisis social desatada por la pandemia, incluyendo la ineficacia para manejar la pandemia. Pero en otros países la pandemia ha dado excusas para la aparición y el fortalecimiento de tendencias autocráticas. Esa es la crisis también en la que nos tenemos que enfocar y ver cómo navegamos la confluencia de las crisis hacia una mejor normalidad. Escucharon todo lo que nos acaba de decir el doctor Frenk. Me quedo con, este es el mapa. El mapa es, tenemos 3 crisis simultáneas. Como científico, él está optimista ante la posibilidad de salir de la crisis de salud. También tiene buenas expectativas frente a la crisis económica, aunque se necesita ahí meterle inteligencia a las políticas públicas. Y también nos presenta la crisis política y social, que es la que en donde más riesgos se corren. Con eso me quedo. Vamos a un corte y ahora regresamos para seguir con esta charla, reaccionando a lo que nos acaba de decir Julio Frenk. Vamos a un corte. Regresamos. Gracias por estar con nosotros en este espacio de reconstrucción. Nos estaba platicando el doctor Julio Frenk que él ve 3 crisis, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis política, y también decía el doctor Julio Frenk que en estas 3 crisis hay incertidumbre naturalmente, y que nuestra tarea, nuestra labor es imaginarnos, ahora sí meterle creatividad, pensar en todos los escenarios posibles. ¿Y para eso qué necesitamos? Bueno, pues aparte de que necesitamos imaginación, también necesitamos datos. Así que ahora paso con el siguiente de nuestros panelistas, que es experto en eso. Es otro célebre investigador, es el doctor Mauricio Santillana, quien ha convertido el análisis de datos en una portentosa herramienta para el diagnóstico colectivo de epidemias, desde antes de lo del COVID. Él, fíjense, diseñó con un equipo el algoritmo que creo que no era para Google, sino más bien incluso hasta rival de Google. Al final terminó siendo utilizado por Google y por toda la comunidad científica para predecir comportamientos de enfermedades en la población, para entenderlas un poquito más en tiempo real. Él es investigador de Harvard, es director del Machine Intelligence Lab, y hoy es nuestro panelista. Doctor Santillana, a ver, ¿por qué no nos vamos por aquí, por este planteamiento de cómo dibujamos los escenarios, cómo podemos utilizar, no sé si se dice el Big Data o la Big Data, para podernos ayudar a imaginar estos escenarios y salir de esta crisis mejor? Claro, creo que es importante reconocer algunos de los aspectos que hicieron complicada la respuesta a esta crisis. Específicamente, he notado yo que en términos de datos, en términos de entender el número de personas que serán afectadas por el COVID-19, muy temprano en la pandemia quedó muy claro que el entendimiento del crecimiento exponencial, es decir, este hecho de que si yo contagio a 2 personas hoy y esas 2 personas mañana contagian a 2 personas cada quien, y así sucesivamente. Este es un ejemplo que les pongo a mis alumnos en salud pública. Si tuviéramos cada día 2 personas más infectadas por cada nuevo infectado, yo siempre les pregunto, ¿ustedes cuántos días creen que tomará infectar a todo el planeta? Y esa respuesta varía mucho en mis alumnos de doctorado. Igualmente varía en alumnos de primaria. Les he hecho la misma pregunta a los compañeritos de mi hija de 9 años. Y algo que es importante tomar en cuenta es que si tuviéramos cada día, insisto, infectamos a 2 personas, empezamos desde un individuo, toma aproximadamente 32 días para infectar a todo el planeta. Eso es algo que es importante tomar en cuenta, que siento que muchos de mis colegas médicos que son expertos en tratar individualmente a un paciente de manera muy eficaz, en el momento que los ponemos en el liderazgo para tomar decisiones a nivel poblacional,
no se han hecho esa pregunta. Y entonces, dado que, insisto, con el COVID-19 no se están contagiando 2 personas como consecuencia de cada contacto cada día, pero muy al principio de la pandemia, cuando empezó en China, después lo notamos en Italia y más tarde en Irán, el tiempo que tomaba contagiar al doble de personas era más o menos entre 3 y 4 días. Entonces, cuando empezamos bajito, pues no se nota porque hay 2, luego 4, luego 8, 16, no nos espanta, pero después cuando llegamos a 124, 248, etcétera, entonces los números de un día a otro pueden saturar completamente a nuestros sistemas de salud. Entonces, desde esa perspectiva, el análisis de datos, el ponernos a plantear preguntas de este estilo, han sido muy importantes para diseñar intervenciones que, como hemos visto, han incluido decisiones muy drásticas que ha incluido pedirle a la población que se quede en su casa y que no interactúen con otras personas. Esto con el objetivo de, insisto, una vez que un gran sector de la población está afectado, un día más o 3 días más de pandemia puede ocasionar el doble del número total de infectados en el tiempo anterior. Así que esa es una observación que he notado que no se asimiló de manera responsable en los tomadores de decisiones alrededor del mundo. Esta no es una crítica a un país específico. En general, en muchos países se tuvo esa falla. En países en donde se entendió muy bien y además había una posibilidad de que la gente tomara acciones, cambios dramáticos en su conducta, hemos visto que la pandemia se pudo evitar en los términos tan devastantes como estamos viendo en México y en Estados Unidos. Isabela. Doctor, yo creía que el trabajo y nuestra responsabilidad era no enfermarnos, pero ahora veo que también nuestro trabajo y responsabilidad es que si alguien se enferma, o sea, poder salir y decir, ¿saben qué? Yo no contagié a nadie, un poco, ¿no? Y para eso, no solamente esto es responsabilidad de quien se enferma, sino también frente a ello, bueno, pues está todos los esfuerzos de comunicación social para utilizar las medidas preventivas y ahora ya también para vacunar, pero además también para hacer las pruebas. Y con eso paso a nuestro siguiente panelista, otro célebre investigador multipremiado desde que era joven científico, desde que era Baby Yoda, por su trabajo en investigación genética y enfermedades autoinmunes, entre otras cosas. Más recientemente, como ya lo había señalado el rector, el doctor Francisco Muñoz, que es de quien les estoy hablando, enorgulleció Jalisco con su papel en esta llamada sala de situación de la Universidad de Guadalajara, que puso en alerta a las autoridades sobre el impacto que iba a tener el COVID, diseñando prospectivas, algoritmos. Él encabeza además los esfuerzos que tiene la Universidad de Guadalajara para realizar pruebas a la población, fíjense, con recursos humanos y científicos que no tenían ningún ente público estatal, pero que ahí estaban en los laboratorios y las aulas y los espacios de investigación del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Doctor Francisco Muñoz, bienvenido. ¿Y qué opina de esto que nos está platicando el doctor Santillana sobre la velocidad de la transmisión? Yo escuché hoy en la mañana, o ayer, o antier, ya ni sé, porque no sé ni en qué día vivo, a Hugo López-Gatell diciendo, pero no importa, porque ya tenemos más vacunados que contagiados. Y no solamente lo ha dicho el doctor López-Gatell, sino otras personas en el mundo. ¿Eso qué tan relevante es de acuerdo con la velocidad de la que nos está hablando el doctor Santillana? Bueno, primero que nada, muchas gracias, Isabel. Agradezco al Centro de Estudios Estratégicos por esta invitación, sobre todo por estar en este panel que es de superlujo con el doctor Julio Frenk y con el doctor Mauricio. Y pues bueno, yo creo que aquí tocó un punto pues muy importante. Considero que en el caso particular de las estrategias, como ya lo han comentado, los diferentes países pues desplegaron una serie de estrategias, pero que muchas de ellas pues eran estrategias integradas. En el caso particular de nosotros, en México, creo que uno de los grandes errores que tuvimos, por decirlo de esta manera, pues es que no tuvimos un plan integral para todos los estados y para toda la República. De tal manera que entonces llegó un punto en que cada estado empezó o decidió
iniciar a hacer sus propias estrategias. Es el caso del estado, por ejemplo, de Jalisco, donde, bueno, la Universidad de Guadalajara pues tomó la batuta en muchas de estas acciones y además en conjunto con el gobierno del estado, pues nos dimos a la tarea en primera instancia de poder saber cómo es que se encontraba nuestra población, pero para eso el dato más importante era indiscutiblemente hacer pruebas, ¿no? Entonces, en este caso, la Universidad de Guadalajara, desde el mes de enero, iniciamos los trabajos para difundir información relacionada con cuáles eran las características del SARS-CoV-2, cómo la gente se podía cuidar, una campaña de difusión importante, y posteriormente, el 20 de febrero, nosotros instalamos la sala de situación en salud por COVID-19, que directamente esta es una estrategia importante sugerida por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud. El objetivo directamente, pues, es básicamente proporcionar información certera y que no exista diferentes tipos de información que puedan confundir a la población, de tal manera que además de estas estrategias de comunicación, nosotros como sala de situación propusimos incrementar el número de pruebas. Esto ya lo había sugerido en su momento el director de la Organización Mundial de la Salud, y nosotros en un inicio nos dimos a la tarea de realizar, además de 4 laboratorios inicialmente para pruebas PCR, pero también después nos dimos cuenta de que teníamos que crecer, que no podíamos quedarnos directamente en una cuestión, digamos, de ya hacer ese tipo de pruebas y ese número, sino que teníamos que crecer más allá. Lo que decía el doctor Julio Frenk, que es muy cierto, nosotros nos tenemos que imaginar, tenemos que pensar qué es lo que tenemos que hacer a futuro, y en este momento estamos exactamente igual, ¿no? Yo creo que también en ese otro de los objetivos de esta sala de situaciones, que nos juntamos con varios grupos de ciencias de datos de Estados Unidos y de México, precisamente para saber cuál era el panorama epidemiológico que se encontraba primero en el estado y posteriormente en el país. Y de tal manera que, bueno, esto ha sido bastante positivo en el sentido de que, pues, nosotros no hemos dejado de insistir en que para que nosotros podamos tener un mejor panorama y saber en dónde y qué estamos haciendo, pues definitivamente tenemos que continuar, seguir haciendo pruebas, pruebas y más pruebas. Y yo creo que en este sentido, el estado, en particular el estado de Jalisco, tomó decisiones a tiempo y en su momento. Incluso la Universidad de Guadalajara fue de las primeras universidades públicas que tomó decisiones relevantes para finalmente poder pues combatir en este caso esta pandemia. Doctor, a ver, qué bueno que acaba de mencionar todo esto, todo este esfuerzo que hizo la Universidad de Guadalajara, y regreso, ya que tiene el micrófono abierto, con usted mismo. Bueno, las pruebas entonces, ya pensando en el mundo que viene, las pruebas llegaron para quedarse, porque ya nada más estamos pensando en la vacuna. Pero ahora resulta que, no sé, nos vamos a tener que estar haciendo pruebas a cada rato, incluso aquellos que ya tuvieron la infección, aquellos que lleguen a estar vacunados. ¿Cómo va a ser eso? Sí, bueno, yo creo que todo este 2021 y 2022 definitivamente nosotros no podemos dejar de hacer pruebas. Esa es una realidad. Tenemos que continuar haciendo pruebas PCR, que son el estándar de oro para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Y por el otro lado, creo que esto permitirá tener una excelente, pues, vigilancia epidemiológica. Como ya lo sabemos, bueno, en un inicio el país planteó un modelo que es el modelo Centinela, que posteriormente se dieron cuenta que no iba a funcionar. Y la realidad es de que en este momento, y con lo que continúa el año 2021, bueno, ahora tenemos que generar estrategias, pero estrategias a largo plazo. Y dentro de esas estrategias a largo plazo, pues es definitivamente continuar haciendo pruebas. Y yo creo que algo que ha tenido el compromiso muy importante la Universidad de Guadalajara, y siempre lo he dicho, gracias a esta sensibilidad que tiene nuestro rector general, pues finalmente es poner la ciencia pues al servicio de la sociedad, que la gente se dé cuenta para qué es de utilidad y por qué es de utilidad la ciencia. Y creo que este ha sido un ejemplo patente. Y eso me recuerda, doctor Muñoz, una muy bonita conferencia que dio el doctor Julio Frenk sobre la evolución de la enfermedad. Acaba de decir el doctor Muñoz, es que la ciencia necesita explicarle a la gente lo que eso significa, que hay que cambiar las actitudes, eso significa que cambian nuestras ideas sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre la salud. ¿Nos quiere platicar un poco cómo ve ahora la evolución de nuestras ideas sobre cómo convivimos con la enfermedad, con las pruebas, con la vacuna, con la muerte? Doctor Frenk. Hay que entender que
que este virus lo que nos ha mostrado es dos elementos de gran variación. A nivel de los individuos que se enferman, hay una variación enorme en la sintomatología. Más o menos 80% de la gente que se infecta va a tener síntomas leves o incluso no va a tener síntomas. Pero hay un 20% que se enferma muy feo y hay un 5% que se enferma horriblemente. Mis colegas que trabajan en unidades de cuidados intensivos dicen que son los enfermos más graves que han visto. Entonces, este es un elemento de incertidumbre. Y por eso hay gente que dice, bueno, la mayoría no se va a enfermar muy grave. Pero es estar jugando a la ruleta rusa. Si uno se la quiere jugar a estar en el 20% que se enferma y que va a tener secuelas potencialmente por mucho tiempo o incluso morir. La segunda variación es la variación en la respuesta que han tenido los países. Es el mismo virus, somos la misma especie humana, pero vemos una serie de países que manejaron muy bien la pandemia y una serie de países que la han manejado muy mal. Y uno de los factores determinantes, yo creo que han sido 3 factores que han determinado. Los países que manejaron bien siguieron la ciencia. Decidieron escuchar a los expertos y basar la toma de decisiones en ciencia. Allí, por cierto, hay una sobrerepresentación de países gobernados por mujeres. Y yo espero que una de las cosas que van a ser parte de la mejor normalidad es que se acabó el mito de que las mujeres no son buenas o capaces en directivas o líderes políticas. Las mejores respuestas, Taiwán, Nueva Zelanda, Dinamarca, Noruega, Alemania, son países dirigidos por mujeres. El otro grupo, donde la sobrerepresentación son varones populistas, eso yo diría, es el grupo dominante, desestimaron la ciencia, no siguieron la ciencia. El primer grupo buscó unificar a la población. El segundo grupo buscó dividir a la población y encontrar a alguien a quien echarle la culpa de los fracasos. Crearon vacíos de liderazgo, como el que acaba de mencionar el doctor Muñoz, donde las autoridades federales dejaron un vacío y cada estado en los países federales o los organismos de la sociedad civil tuvieron que llenar ese vacío, cuando en una pandemia lo que se requiere es un liderazgo nacional para coordinar la acción, porque los virus no se detienen en las fronteras de los estados. Y tercero, los países que lo hicieron bien tuvieron estrategias claras, consistentes de comunicación y dijeron claramente, esto es serio, esto hay que enfrentarlo bien, rápido, hay que hacer pruebas, hay que ponerse el cubrebocas, estamos todos en el mismo barco y todos vamos a salir adelante o todos nos vamos a hundir juntos. El grupo que respondió mal ha tenido y sigue teniendo estrategias defectuosas, titubeantes, tratando de suavizar las noticias y diciendo, no, ya casi terminamos, ya vamos a salir, creando falsas expectativas que minan la credibilidad y además sin claridad en el mensaje. Sin duda, hacer pruebas y usar cubrebocas son las dos intervenciones que juntas y además evitando grandes aglomeraciones protegen casi lo mismo que estar vacunado. Es decir, si todo mundo usa cubrebocas, todo mundo mantiene sana distancia y evita aglomeraciones, tenemos prácticamente el mismo nivel de protección. Australia ya no tiene transmisión y no hay vacunas todavía. Entonces, no nada más han sido las vacunas, han sido esos 3 ingredientes. Seguir la ciencia, unificar a la gente para que todo el mundo entienda que todos tenemos que hacer lo mismo, por ejemplo, ponernos el cubrebocas. Y tercero, tener una comunicación clara con veracidad y credibilidad. Gracias, doctor. Entonces, entiendo que hay una especie de choque de trenes entre las políticas públicas que sí son locales y la globalidad que caracteriza al virus. Este virus, dice el doctor Frank, pues no respeta las fronteras. Y otra cosa que no respeta las fronteras, por suerte, es la información en Internet. Y entonces paso con el doctor Santillana ahora para preguntarle cómo funciona, cómo pueden utilizar los datos más allá de lo que pueda hacer un gobierno nacional para dar información a la población. ¿Cómo funciona y qué se puede hacer para incidir en políticas nacionales? Muchas gracias, Ibabel. Mira, la manera en que nosotros hemos hecho esto, no nada más para darle seguimiento al COVID-19 actualmente, sino para darle seguimiento a las
epidemias de dengue, epidemias de influenza, es observar los rastros digitales que dejamos cuando navegamos la red. Así es que cuando hacemos búsquedas en Internet, cuando ponemos un mensajito en Twitter, cuando cambiamos nuestro estatus en Facebook, etcétera, cuando lo vemos a nivel social, al nivel de un grupo, nos damos cuenta que efectivamente cuando hay una enfermedad presente en la población, muchas más personas buscan, por ejemplo, información de síntomas de dicha enfermedad o, por ejemplo, de cómo automedicarse para mejorar o para facilitar que la enfermedad pase a través de uno. De igual manera, nos quejamos abiertamente en Twitter, por ejemplo, etcétera. Entonces, de alguna manera tenemos como termómetros sociales que nos permiten identificar con frecuencia estos brotes de enfermedades de manera temprana, aún antes de que la gente empiece a estar suficientemente enferma para necesitar ir al hospital. Así que nosotros utilizamos, además, por ejemplo, la información de el movimiento que están realizando las personas, dado que nuestros teléfonos celulares actualmente cuentan con un localizador. Así que al ver que hay mucha interacción de movimiento humano, por ejemplo, entre dos localidades, podemos saber que hay más riesgo de contagio si es que hay un brote en una de ellas. Así, estas señales digitales nos sirven para dar señales tempranas o alarmas tempranas a nuestras instituciones que hacen la vigilancia epidemiológica de manera tradicional. Así, entonces, creamos una manera complementaria para dar una mejor caracterización de los brotes epidemiológicos, Ibabel. Doctor, y luego cruzamos los dedos para que no sean varones populistas los que reciban esa información, como decía el doctor Julio Frenk. Vamos a una pausa y regresamos. Ustedes están viendo Reconstrucción, estos nuevos webinars de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. Regresamos a Reconstrucción, estamos con los doctores Julio Frenk, el doctor Mauricio Santillana y el doctor Francisco Muñoz hablando del escenario que vivimos y de las posibilidades hacia el futuro. Y me regreso a la parte del escenario porque nos han dicho que incluso en 32 días se podría infectar toda la población. A ese escenario negro se le añade el escenario de la crisis política y la crisis económica y luego resulta que además, para colmo, tenemos variantes del COVID. ¿Sirven, no sirven las vacunas? ¿Va a haber variantes más peligrosas? Doctor Frenk, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, hay que entender que en toda infección de este tipo, como por un virus respiratorio, y en general en enfermedades infecciosas, cada vez que el virus infecta y se reproduce en el organismo, que es lo que ocasiona la enfermedad, cada multiplicación es una oportunidad para que haya una mutación. Y hay una presión selectiva sobre el virus. A medida que va infectando más gente y algunos se mueren, otros no se mueren y ya quedan con inmunidad, el virus tiene que ser más eficiente en su reproducción. Y eso va generando una presión selectiva para que cepas más contagiosas vayan dominando. Esto lo podíamos predecir desde el principio de la pandemia. No es una sorpresa, pero ya no llegó ese momento. Estamos ya enfrentando al menos 3 variantes que han estado circulando. Yo prefiero no darles nombres geográficos porque eso estigmatiza. La influenza española no salió en España. Claro. Entonces, pero bueno, en fin, el lenguaje común ha sido la británica, la sudafricana y la brasileña. No tiene nada que ver con, ni es culpa de esos países, pero así lo estamos conociendo. Son 3 variantes más contagiosas. Por eso es que estamos en una carrera contra el tiempo, y es la carrera entre las variantes y los virus y las vacunas. Tenemos que poner atención a acelerar el paso de la vacunación. Uno, porque mientras menos gente esté susceptible, menos reproducción hay,
menos se esparcen esas variantes. Un poco lo que decía el doctor Mauricio Santillana, con este crecimiento exponencial, esos retrasos iniciales en México y en otros países, no solamente costaron más infecciones, son los que han alimentado, han sido el caldo de cultivo para que aparezcan las variantes. Entonces, controlar la pandemia ahora, aún antes de las vacunas, es fundamental. Y luego acelerar el paso de la vacunación. En México se están poniendo apenas 4,000 vacunas al día. A ese paso no vamos a acabar nunca. El contraejemplo es Estados Unidos con 2 millones de vacunas diarias. El día de ayer hubo menos de 4,000, hubo más de 10,000 nuevos contagios. Estamos atrás, estamos siempre rezagados. Tenemos que acelerar ese proceso, eso requiere logística, requiere planeación, requiere un movimiento de todo el mundo y sobre todo requiere no politizar las vacunas. Yo he escrito recientemente que politizar las vacunas es la fórmula para el siguiente desastre de la pandemia. Si empezamos a permitir que personal no de salud, como son estos servidores de la nación, gente muy respetable, pero su función no es estar vacunando, ellos tienen otro papel. Hacer eso es una receta para un nuevo desastre. México ya es el tercer país con el mayor número de casos. Es el país con el menor número de pruebas, por lo cual estamos todo el tiempo a ciegas persiguiendo esto. Finalmente hay una posible solución tecnológica en las vacunas y ahora la estamos politizando eso. Hay que cambiar el rumbo. Uno, hay que enfatizar en lo que acabamos de vacunar, las medidas de salud pública. Como se ha hecho en Jalisco, hay que decretar el uso universal obligatorio del cubrebocas ya. El presidente tiene que decir que el cubrebocas es obligatorio porque el ponerse un cubrebocas no es una señal de debilidad, es una señal de consideración hacia los demás. Especialmente la gente que ya está vacunada, infectada, también se tiene que poner cubrebocas porque no sabemos si siguen siendo contagiosos aunque ellos ya no se enfermen. Entonces es muy importante eso y hacer más y más pruebas, como decía muy bien el doctor Santillana, el doctor Muñoz. Las pruebas es lo que nos permite guiar, lo que nos permite identificar casos y aislarlos. Y en paralelo, perfeccionar la logística, despolitizar la vacunación y acelerar el paso, pero acelerarlo significa multiplicarlo por 100 al menos el ritmo al que estamos vacunando. Si no hacemos eso, la salida no es próxima. La salida se va a retardar mucho y va a haber todavía muchos enfermos más y muchas muertes más. Gracias, doctor. Acaba de señalar algo que me parece relevante, que es el tema de las pruebas, porque finalmente también ahí vamos rezagados en esta lucha contra el virus. La información que tenemos no es completa. Hay algunas pruebas que uno no sabe si son falsos negativos. ¿Nos puede hablar sobre eso, doctor Santillana, sobre la información que tenemos que nos brindan las pruebas? Efectivamente, Ibabel. Mira, algo que es importante y creo que es una lección que debemos aprender de esta pandemia es que el objetivo de hacer pruebas hay dos objetivos principales. El primero es el objetivo primordial de diagnóstico, que nuestros médicos expertos son las personas adecuadas para llevar a cabo este tipo de investigación. La siguiente función de las pruebas es ayudarnos a controlar la pandemia. Y a ese respecto, una de las razones por las cuales el COVID-19 se ha extendido de manera tan rápida y silenciosa en nuestras sociedades es el hecho de que la transmisión de COVID-19, en contraste con otras enfermedades, se da en personas que son presintomáticas o asintomáticas. Así es que somos capaces de contagiar aunque no sepamos, aunque no tengamos síntomas, básicamente. Entonces, existe una nueva propuesta de diagnóstico que básicamente una nueva colección de pruebas que han surgido en respuesta a este segundo uso, que es controlar la pandemia, que nos indican, básicamente son pruebas muy eficientes para decirnos cuándo somos contagiosos. Y entonces esas pruebas son muy importantes, aunque no tienen la calidad de las PCR que el doctor Francisco Muñoz nos enfatizó. Lo que sí son muy importantes es que nos determinan en qué momento un individuo es contagioso y entonces en ese momento que sabemos que ese individuo es contagioso, la conducta, el cambio de conducta que es importante seguir es aislarse y no contagiar a los demás.
Gracias, doctor Santillana. Doctor Muñoz, a ver, entiendo que puede usted complementar lo que acaba de decir el doctor Santillana, pero también le pongo otra pregunta sobre la mesa, regresando a lo que dijo el doctor Frenk. Nos dijo esta estrategia de vacunación que no descansa en la infraestructura de salud de nuestro país es una receta para el desastre. Doctor Muñoz. Sí, bueno, en primera instancia, totalmente de acuerdo con el doctor Frenk en el sentido de que nosotros estamos en una carrera contra el tiempo entre la vacunación y la evolución de los propios virus. Si nosotros no nos apuramos a tener una mayor cantidad de personas vacunadas, pues va a ser imposible. Si nosotros no lo hacemos a un paso acelerado, entonces los virus sí lo están haciendo de una manera relevante porque finalmente ellos están evolucionando. Y este hecho, pues bueno, es la presencia precisamente de estas nuevas variantes o mutaciones que directamente se están presentando. Hay que aclarar un punto que es súper importante en el sentido de decir de que si bien los virus de manera natural van a estar mutando de manera frecuente, algo importante es que, bueno, a la fecha se han descrito más de 1,000 mutaciones en el virus SARS-CoV-2. La importancia de estas mutaciones son aquellas que tienen relevancia clínica. En el caso particular de la 484 que ya identificamos en Jalisco, pues la tenemos que seguir buscando, aunque no hemos encontrado la 501, que esta se ha relacionado con una mayor capacidad infecciosa. La relevancia de esta mutación directamente es porque se ha sugerido, el Instituto de Enfermedades Infecciosas de Japón la sugirió directamente como una mutación de escape que puede generarnos problemas para los sistemas de vacunación. ¿Esto por qué? Pues porque directamente estas mutaciones se encuentran en una región específica altamente inmunogénica para la cual se produjeron las vacunas. Gracias, doctor Muñoz. Yo siento que los tres están muy optimistas en el área que les compete, que es el de la ciencia. Incluso el doctor Frenk nos dijo que de eso saldremos porque la ciencia puede. Y entonces regreso a la pregunta inicial. ¿Cuándo saldremos y por qué el optimismo en esa parte, doctor Frenk? Como dije al principio, el cuándo va a depender de lo que hagamos ahora. Vamos a hablar de México. Si el gobierno mexicano cambia la estrategia, que evidentemente no ha funcionado, podemos salir mucho antes. ¿Qué hay que hacer? Hay que enfatizar las medidas de salud pública aún cuando estamos vacunando. Si hacemos eso, cubrebocas, distancia, evitar aglomeraciones, higiene de manos y de superficies, de manera vigorosa, sobre todo el uso universal obligatorio de cubrebocas, explicándole a la gente que es para cuidarse uno, pero es sobre todo para cuidar a los demás. Si hacemos eso con comunicación clara, si despolitizamos el uso de las vacunas, como decía, estamos aplicando 4,000 al día. Eso hay que multiplicarlo por 100 o 200 veces al día para más o menos empezar a agarrar el paso que necesitamos. Es un reto enorme. Hay que concentrar todos los esfuerzos para hacerlo y hacerlo en una forma transparente, legítima, que no aparezca como que hay gente que se está brincando la fila o que hay razonamientos políticos, porque eso mina la confianza. Si hacemos esas dos cosas simultáneamente, creo que podemos terminar con esta pandemia en el primer trimestre o el primer semestre del año 2022. Si no hacemos eso, me temo que vamos a tener COVID para buen tiempo, para largo. Doctor Frenk tiene razón. ¿Está de acuerdo, doctor Santillana, en que quizá la pregunta no sea tanto cuándo, sino qué estamos haciendo? Cubrebocas, pruebas y vacunas y estrategias políticas. Sí, estoy completamente de acuerdo. Hay una situación que creo que vale la pena contemplar de igual manera, que es que, dado que vivimos en un planeta muy bien conectado, mientras existan países que no tengan la posibilidad de suprimir la transmisión masiva que está dando lugar a estas variantes, el riesgo de que nuevos brotes, a pesar de que haya poblaciones completamente vacunadas, si emergen variantes nuevas en países que no están teniendo esa posibilidad de ese acceso a las vacunas, no importa, este es un problema global. Entonces, claramente debemos de empezar a tomar en cuenta cómo manejar la pandemia a nivel local en nuestros países, pero no podemos olvidarnos
de esta magnitud que mientras esté circulando en otros países, seguiremos en riesgo. Gracias. Doctor Muñoz, ya para cerrar, acaba de decir el doctor Santillana, bueno, es que sí tenemos que ver el enfoque local, pero además yo imagino que no solamente el enfoque local nacional, sino el subnacional. Y me dirijo a Jalisco, el Estado. ¿Qué capacidad tendría el Estado para vacunar a su población si esta estrategia descansara en su infraestructura de salud y en su infraestructura académica incluso, y no en la estrategia que se tiene ahorita en el plan federal? Bueno, yo creo que esta es una excelente pregunta en el sentido de que, bueno, nosotros como Universidad de Guadalajara, pues hemos puesto todas nuestras capacidades para poder apoyar finalmente en todo lo que viene siendo el plan de vacunación. En el caso particular de la red universitaria, tenemos varios centros universitarios con carreras de medicina, odontología y áreas de la salud, y el rector general finalmente esto pues lo ha puesto al servicio finalmente de que podamos lograr pues una campaña finalmente integrada, ¿no? Doctor, pero lo interrumpo así como para molestarlo, Sí. pero si se hiciera en Jalisco, ¿cuándo podrían vacunar? Si tuvieran las vacunas y se hicieran. Ya sé que es especulación, pero con los recursos de Jalisco. Bueno, yo creo que básicamente la capacidad y el personal y los brigadistas, nosotros ya estamos preparados para eso. Hemos estado trabajando desde el mes de octubre precisamente para un centro de administración de vacunas que tenga finalmente todas las condiciones de red frío precisamente para que puedan ser eficientes en el estado, y además de también, bueno, la universidad se dio a la tarea de identificar los ultracongeladores en toda la red, y además tenemos ahorita en este momento más de 3,000 personas que están en la posibilidad de apoyar para estas brigadas. Fíjense, 3,000 y hay 10,000 para todo el país. Bueno, con eso nos quedamos, y me quedo además con una frase que dijo el doctor Santillana: hasta que no estemos seguros todos, no lo va a estar ninguno. Y también me quedo, me quedo con todo, pero me quedo con la preocupación que tiene el doctor Frenk sobre también el impacto que esto tiene en nuestros regímenes políticos y el cuidado y el riesgo que estamos corriendo con esto. Muchas gracias a los tres, doctor Santillana, doctor Muñoz, doctor Frenk. Fue un placer tenerlos con nosotros, y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en el siguiente episodio de Reconstrucción. Vamos a hablar también de economía, de política, de las preocupaciones que acaba de poner también sobre la mesa el doctor Frenk. Muchas gracias.